¿Qué tal, gente? Vamos a ver en esta clase tres componentes esenciales de la electrónica. Vamos a comenzar con el diodo, luego el diodo Zener y el capacitor. El diodo normal, el diodo común, es un semiconductor, por ende va a permitir el pasaje de la corriente en un solo sentido, desde su lado positivo, que se le llama ánodo, hacia el cátodo, que vendría a ser su polo negativo. Puede que lo encuentre de esta forma, en el formato DIP, el que va atravesando la tarjeta. Van a ver una parte blanca que representa el cátodo. Y acá podemos ver incluso la simbología del diodo. La simbología del diodo tiene como una especie de flecha hasta aquí, ¿verdad? Eso significa que la corriente en este sentido va a circular. La corriente o intensidad en este sentido circula. Ahora, si la corriente viene en el otro sentido, se encuentra con esta especie de pared, de barrera, y no permite la circulación para ese otro lado. Entonces podemos decir que del ánodo hacia el cátodo, el diodo permite el pasaje de la corriente. Ahora, desde el cátodo hacia el ánodo, el diodo no va a permitir. A esta se le llama polarización directa y a esta polarización reversa, que cuando la corriente, supongamos que viene en este sentido, en el momento que llegó hasta aquí, hasta esta especie de pared barrera que representa el cátodo, no va a poder circular. Esta es la intensidad o corriente, y aquí no circula. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de un diodo en una tarjeta? Si yo quiero que la corriente continúe por un camino en específico, pues los que crean las tarjetas van a colocar un diodo. Nosotros de esta forma podemos medirlo, que lo vamos a medir en la práctica, ya vamos a saber cuál es el sentido. ¿Por qué? Porque conduce desde el ánodo hacia el cátodo. Desde el cátodo hacia el ánodo no permite. Y de forma reversa no va a permitir. ¿Para qué nos sirve esto en una tarjeta? Si yo quiero, supongamos que de este lado tengo un componente y no quiero que la corriente llegue hacia él, puedo colocar un diodo reversamente polarizado y estaría actuando como protección. Entonces, cuando lo tenemos de forma directa es para controlar el sentido de la corriente en un solo sentido, y cuando lo tenemos de forma reversa lo podemos utilizar como protección. Lo vamos a ver como protección. Ahora, el diodo Zener lo podemos encontrar con esta simbología. También tiene un lado positivo que se le llama ánodo, un lado negativo que también se le llama cátodo, y en este sentido la corriente puede circular exactamente igual que un diodo común. Entonces, la corriente en este sentido circula, al igual que un diodo normal. Entonces, hasta aquí son el mismo componente, se podría decir. Ahora, de forma reversa en un diodo normal, sabemos que cuando llega hacia el terminal del cátodo, la corriente no circula. Aquí cambia. Entonces tomo este diodo, lo pongo de forma reversa, y si la corriente circula en este sentido, sí va a permitir el pasaje de la corriente. Pero lo va a controlar. Y esa es la principal ventaja de un diodo Zener, que cuando lo veamos en las tarjetas de forma reverso, vamos a saber que en su cátodo, cuando la corriente llega hasta aquí, va a mantener un nivel de tensión fijo, estable. Entonces, cuando la corriente aquí llegó,
en esta parte del cátodo, ya que está reversamente polarizado, nos va a mantener un nivel de tensión fijo. Este nivel de tensión ya viene de fábrica y supongamos que en un futuro tengan que cambiar un diodo Zener, van a una tienda electrónica y le preguntan, ¿tenés un diodo Zener? Y te van a preguntar, ¿un diodo Zener de cuánto? ¿Por qué te van a preguntar de cuánto? Porque hay diferentes valores. Supongamos que necesitas uno de 5 volts. Entonces, aquí va a mantener una tensión de 5 volts. ¿Para qué sirve eso? Para que yo pueda tener un nivel fijo de tensión en una parte del circuito. Vamos a encontrar un diodo Zener en una tarjeta de forma reversamente polarizada y en ese punto vamos a tener un nivel de tensión fijo. ¿Por qué? Porque solo permite el pasaje de la corriente, pero controla el nivel de tensión. En este caso es uno de 5 volts. Vamos a suponer aquí tenemos otro caso, la corriente viene en este sentido, circula, va a permitir, aunque está de forma reversa, va a permitir, pero supongamos que este es un diodo Zener de 15 volts. Entonces aquí vamos a tener 15 volts. Fijos, estables. Hay muchos componentes que trabajan con 15 volts. Entonces, vamos a encontrar diodos en el cual en su cátodo, su parte que vendría a ser la parte más negativa, vamos a encontrar una tensión estable de 15 volts, por ejemplo, en este diodo. Ahora, veamos el capacitor. El capacitor, la principal función de un capacitor es almacenar carga eléctrica. Están allí en las tarjetas, y lo vamos a encontrar muchísimo, para almacenar la carga eléctrica. Todos los componentes necesitan tener siempre a disposición corriente eléctrica para funcionar. Entonces, la función de los capacitores es mantener siempre una carga eléctrica allí para cuando sea necesario. Como si fuera una especie de un tanque de agua en el cual cada vez que yo voy necesito abrir y tengo agua disponible. Bueno, el capacitor cumple una función similar, nada más que con carga eléctrica. La simbología que vamos a ver muy clásica es esta. Y también tenemos los tipos de capacitores electrolíticos, que son como un... Esto de aquí. Vamos a ver en la práctica igual. Estos grandes, con ese formato cilíndrico, son los capacitores electrolíticos. Y si damos vuelta, vamos a ver que tiene un símbolo positivo o una parte más ancha. Esta parte más ancha nos indica que es un capacitor electrolítico. Y cuando lo vayamos a medir con la tensión que hay en ese capacitor, al ser polarizado, un componente polarizado, vamos a ver la medición con la tensión continua, que es la B con una raya con 3 rayas por debajo. Esta es para medir tensiones continuas. Entonces, cuando veamos capacitores, lo vamos a ver ahora en la práctica igual, pero cuando veamos capacitores y queramos hacer una medida sobre él, vamos a medirlo en esta escala del multímetro. Así que, retomando todo, el diodo permite el pasaje solo del ánodo hacia el cátodo. Si está de forma reversa, no permite. En este sentido se utiliza para direccionar la corriente eléctrica y en esta principalmente protección, ya que si yo tengo un componente aquí, no le va a llegar la corriente eléctrica de forma reversa. Ahora, el diodo Zener funciona de forma similar cuando está directamente polarizado y de forma reversa va a mantener en su cátodo un nivel de tensión fijo que ya viene de fábrica, sea 3,3 volts, 5, 6, 9, 12, 15 volts,
Eso depende de cada diodo Zener. Y por último tenemos el capacitor, en el cual su principal función es almacenar carga eléctrica. Lo vamos a ver con esta simbología, y a los capacitores electrolíticos con estas dos, con un positivo o con una parte más ancha. Estas partes significan que son dos placas, porque internamente tienen dos placas. Aquí no tiene polaridad, y aquí vemos que una de las placas sí tiene polaridad, en este caso la de arriba. O esta de mayor tamaño nos quiere decir que la placa positiva. Entonces, si tenemos que hacer un cambio de un capacitor, debemos colocarlo con la forma correcta. Así que ahora vamos a la práctica y veamos todo esto. Bueno, vayamos a identificar entonces los diodos en una tarjeta. Aquí vemos que tenemos varios diodos de diferentes tamaños. Aquí tenemos uno pequeño, vemos una parte grisácea que es el cátodo, por ende este es el ánodo. Aquí vemos otro, también todos representados por la letra D. Aquí dice D030. Y este es el cátodo y este es el ánodo. Aquí vemos otro de mayor tamaño, dice D040. Aquí este es el cátodo y el ánodo. Entonces, a la hora de hacer una medición, vengo con el multímetro en la escala de diodo, ese de ahí. Si este es el cátodo, coloco la puntera negra. Y en el ánodo voy a colocar la puntera roja. Veo un valor de 0,3 volts. 0,370. Ahora si invierto y pongo la puntera roja en el cátodo, que vendría a ser la parte gris, y la puntera roja, negra en el ánodo, no veo nada. Veo un valor que subió hasta que llegó al OL, esto significa Open Line, línea abierta. Entonces un diodo desde el ánodo hacia el cátodo conduce, pero desde el cátodo hacia el ánodo no puede conducir. Ahora, esto sería fuera de la tarjeta. Quiero que vean algo, ya lo voy a presentar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un resistor. Aquí tengo un resistor, ¿verdad? Dice R05K. Aquí. Vamos a ver un resistor en la escala de diodo. A ver qué sucede. Veo que dice 0,346 volts. Entonces, presten atención en lo siguiente. Si yo tomo y mido un diodo en la tarjeta, tengo un diodo así, es el cátodo, y este es el ánodo, este es el lado positivo y este es el negativo. Si yo vengo y mido así, fuera de la tarjeta me va a dar un valor, por ejemplo, 0,6 volts. Si invierto, me va a dar OL, Open Line, línea abierta. Recordemos que el multímetro envía una señal por la puntera roja y esa señal es recogida por la puntera negra. Si yo mido fuera de la tarjeta es para que me dé Open Line. ¿Por qué? Porque el multímetro va a enviar una señal por la puntera roja, se va a encontrar con el cátodo, que es este lado, esta barrera, esta pared, y no va a permitir el pasaje de la corriente, de esa señal que envió la misma puntera roja. Por ende, la puntera negra del multímetro no va a tener ninguna lectura porque la señal nunca cruzó. Entonces me va a aparecer OL. ¿Ok? Entonces, un diodo fuera de la tarjeta tiene que medir OL.
Ahora, ¿qué sucedería si a este diodo, supongamos que está relacionado con otro circuito, como por ejemplo ese resistor? Supongamos que esto viene así, tenemos ese resistor y esto continúa así y otro circuito. Tomen en cuenta lo siguiente: si el multímetro envía una señal por la puntera roja y es recogida por la puntera negra, el momento que yo coloco aquí, el multímetro envía para aquí y no circula, ¿verdad? Es el cátodo. Pero de repente puede seguir por aquí, la misma señal, y ser recogida por la puntera negra. Entonces van a haber situaciones en las cuales yo voy a medir un diodo con la puntera roja en el cátodo, la puntera negra en el ánodo, y de repente me da un valor. Eso no significa que ese diodo esté con defecto. Existe la posibilidad de que haya de repente un resistor, como acabé de medir un resistor y me dio un valor, y de repente la señal fue esta y llegó hasta aquí. Pero si nosotros medimos fuera de la tarjeta, probablemente el diodo tal vez esté en buenas condiciones. Ese es un pequeño detalle que puede ser que confundan. Yo esta clase la voy a dar principalmente con la tarjeta desenergizada, por ende quiero que empiecen a hacer mediciones en la tarjeta, y la mayoría, de todas formas, la mayoría de las veces cuando vayamos a medir un diodo de forma reversa, o sea, la puntera roja en el cátodo y la puntera negra en el ánodo, la mayoría de las veces le va a dar open line. Pero si existe la posibilidad de que esté asociado a un resistor, puede que le dé un valor. Si quieren saber, simplemente pueden ir en la escala de continuidad e ir bipando. Si esta parte bipa con esta, hace bip, y esta parte hace bip con esta, es porque esto se llama en paralelo, que están los dos en paralelo. Esas son situaciones que pueden ser que sucedan. Ahora, ¿qué no puede suceder en un diodo si yo voy a una medición? Es lo siguiente. Estoy con la tarjeta desenergizada, simplemente la tarjeta y el multímetro. Vengo a la escala de continuidad. Si yo vengo encima de un diodo y hace bip, ese diodo está en fuga. Está en corto. O sea, aquí tengo un diodo. Si yo vengo, coloco aquí y hace bip, es porque ese diodo internamente se unieron los polos, ¿ok? Ese sería el primer defecto. Segundo defecto, si yo vengo, identifico, en este caso veo que aquí tiene una parte más grisácea que aquí. A ver si voy a probar mejor. Veo una parte grisácea arriba. Entonces sé que ese es el cátodo, donde tiene que ir la puntera negra. Coloco la puntera negra ahí. Coloco la puntera roja en el ánodo, en la escala de diodo, y ahí me da un valor de 0,4 volts. Si yo en vengo y mido de esta forma, con la puntera negra en el cátodo y la puntera roja en el ánodo, y me figura esto, OL, Open Line, línea abierta, significa que ese diodo internamente sus polos se separaron, entonces no está permitiendo que circule corriente de forma directa. Desde ánodo hacia cátodo no está circulando corriente. Ese diodo debería ser sustituido. Así que brevemente tenemos dos tipos de efectos para identificar ya, en caso de que sospechen un diodo o quieran empezar a hacer mediciones. Saben que desde el ánodo hacia el cátodo tiene que conducir, tiene que figurar un valor en la escala de diodo. De lo contrario, si figura esto es porque ese diodo abrió.
Y si hace VIP un diodo en la escala de continuidad, ese diodo también está con defectos. Bueno, diodos normales, diodo Zener. Aquí tenemos un diodo Zener de formato SMD. Vemos que dice ZD. La medición es lo mismo. Desde ánodo hacia cátodo tiene que haber un valor 0,6. Si lo invierto no puede dar nada. Aquí vemos una pequeña marquita que representa el cátodo. Si lo ven bien de cerca da para anotar. Este es el formato SMD y del formato normal es un poco rojo, similar al diodo normal pero rojizo. Acá tengo, a ver si ahí vemos. Este es un diodo Zener. Vemos que en uno de los extremos tiene pintado de negro, ese es el cátodo. De todas formas, siempre les recomiendo leer en la tarjeta. Hay veces que el diodo Zener es negro, pero en la tarjeta va a decir DZ, o sea, diodo Zener. No se guíen mucho por el formato de los componentes, de forma general, no solo en los diodos, de forma general. Siempre hay que leer lo que dice y esa será una información verídica. Así que pasemos a capacitores. Bueno, dentro de los capacitores tenemos los electrolíticos, son estos de mayor tamaño. Ahí vemos que dice 450 WB, que es work volt, tensión de trabajo. Y al lado vemos un valor de la capacitancia, en este caso es 680 UF, microfarads. Estos son los capacitores electrolíticos, también vienen de estos más pequeños, que disminuye la tensión que puede soportar. Puede ser que esto de potencia puede ser que vengan de A2, de A3 o de A1. Este es el electrolítico de SMD, soldado superficialmente en la tarjeta. Si lo damos vuelta, colocamos el dedo, damos vuelta y sé que está aquí. Eso es una forma para guiarnos cada vez que tomemos la tarjeta. Vemos las placas que les hablé. A ver. Y vemos un signo de más. Esto significa que es un capacitor electrolítico. Debemos de respetar siempre la polaridad. Vemos por un lado una franja con un negativo, por ende este va a ser el negativo. Los SMD también vemos el negativo con una pequeña franja. Los otros tipos de capacitores que le nombré fueron estos, son de poliéster. Estos pertenecen en la entrada, aquí entra la fase y neutro. Si tienen dudas, recuerden que siempre va a estar impreso, ahí vemos la simbología, ahí vemos las dos placas que le hablé. O directamente lo pueden dar vuelta, también va a estar impreso las dos placas y va a estar siempre representado por la letra C, que vemos que es el capacitor 001, capacitor 003 y así consecutivamente. Lo ideal para medir capacitores es un capacímetro, que es un instrumento indicado para medir capacidades, que lo colocan encima en caso de que este es de 200 microfaradios. Voy a una escala superior a 270, en este caso 2000,
y hago la medición en sus extremos. Todo esto, los capacitores se miden fuera de la placa, de las tarjetas. Ahora, ¿qué otro tipo de capacitor tenemos? Lo de cerámica, SMD, lo vemos con mucha frecuencia. Son estos pequeños de aquí. Todo esto son capacitores cerámicos, SMD. También viene de otro formato mayor, similares a estos, pero la enorme mayoría son SMD. Ahora, ¿qué no puedo? Defecto. Esto es un capacitor. Supongamos que tengo la duda y no tengo un capacímetro y quiero saber si el problema es en el capacitor. Cuando lo vayamos a medir en la escala de resistencia, no puede jamás dar un valor. Tiene que figurar esto. Entonces pongo y veo que me da un valor y termina abierto. ¿Por qué dio un valor al principio? Porque el multímetro envía una señal y el capacitor se empieza a cargar hasta que en un momento se comporta como, digamos, una llave abierta. Entonces tiene que figurar eso. Si no figura un valor constantemente, decimos que ese capacitor está en fuga y esas dos placas que les mostré, que representan esta simbología, se unieron o están unidas. Ese capacitor en ese momento debemos de cambiarlo, porque no está actuando como un capacitor y se está empezando a comportar como un resistor. Así que estas serían las identificaciones de diodo Zener y capacitores. Así que dejo esta clase por acá y nos vemos la próxima. Bueno, entonces en esta clase vimos diodo Zener y capacitores. Si quedó alguna duda, tienen alguna pregunta, comenten, que voy a estar respondiendo todos los comentarios. Y si hay algún grupo de WhatsApp en el cual crees que hay gente interesada, te pido que compartas estas clases, principalmente la primera, así ya puedes tener el manual y podemos estar ayudándonos entre todos. Principalmente sabiendo que hay gente que quiere hacer un dinero extra y el mundo de la tecnología inverter viene pintando bastante bien, así que está bueno que entre todos nos podamos ayudar. Si te gusta esta clase de video, te pido que le des me gusta, o si no te gusta también. Y si estás interesado, que traiga más videos, que te suscribas. Así yo tomo como referencia a ver si tengo que seguir trayendo clases, compartiendo esta información o no. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase.